Cuando hablamos de ella, hablamos en grande, hablamos de sabiduría, hablamos de táctica, hablamos de guerra, pero no cualquier tipo de guerra. Una guerra estratégica, táctica, inteligente, sagaz. Hablamos de la grandísima Palas Atenea. Es un asteroide, uno de los asteroides más grandes de nuestro sistema solar. Ese asteroide se llamó Palas Atenea, o Palas más bien, en honor a la diosa Palas Atenea, diosa de la sabiduría y de la inteligencia táctica de guerra. Vamos a dar una introducción de lo que es su configuración material para entender también lo que nos dice la mitología griega de esta energía y concluir qué significa astrológicamente esta energía maravillosa. Así vamos a dar por terminado el grupo de videos donde explicamos a los grandes protagonistas de esta famosísima conjunción que se celebró el día 21 de diciembre del año 2020, y ya a partir de este conocimiento general de cada uno vamos a entender la trascendencia y el gran mensaje que nos dejan, de forma general y de forma particular para tu plantilla energética. Sin más preámbulo, vamos a hablar de la famosísima Palas Atenea. Ella es la diosa del tribunal kármico, muchachos. Y cuando hablamos de ella, hablamos de inteligencia femenina, hablamos del estandarte de la feminidad táctica, guerrera. ¿Ok? Bueno, muchachos, Palas es uno de los asteroides más grandes del sistema solar. Su órbita está en la parte del cinturón de asteroides y es algo inclinada y excéntrica para un objeto de su gran tamaño. Es el asteroide más grande que se conoce junto con Vesta. No se descarta que en un futuro pudiera ser calificado como un planeta enano, pero esto solamente va a suceder si se comprueba que su forma es consistente con el equilibrio hidrostático. El componente principal de Palas es decir, el material de su superficie es el silicato bajo en hierro, además de agua, y no se han realizado visitas de exploración a este asteroide. Bueno, muchachos, ya vimos, el asteroide Palas Atenea es uno de los asteroides más grandes de nuestro sistema solar. Y bueno, no hay viajes a ese asteroide. Es en realidad relativamente poco lo que se sabe de Palas. Y obviamente su nombre se originó por la diosa de la justicia, la diosa de la mitología griega, Palas Atenea. Desde la mitología griega, Palas, como les dije, es la diosa de la guerra, de la civilización, de la sabiduría, de la estrategia, del combate, de las ciencias, de la justicia y de la habilidad. Fue una de las principales divinidades del panteón griego y uno de los 12 dioses del Olimpo. Como ya sabemos, Atenea es hija de Zeus. Esta hija la tuvo con Metis. Y como ya era costumbre, como ya hemos venido viendo desde la historia de Júpiter y de Cronos, de Saturno, pues la constante era que los padres se devoraban a los hijos. Es decir, esto empieza desde Urano y la constante era que el padre devoraba a sus hijos para no ser destronado. Vaticinio que irremediablemente sucedía como si fuese un decreto, es decir, como si ya estuviera marcada la renovación de los dioses. Estos siempre eran vencidos por sus propios hijos. Así Urano fue vencido por su hijo Cronos Saturno y este a la vez fue vencido por su hijo Zeus Júpiter. Es entonces que Zeus, al igual que su padre y su abuelo, pues decide no correr el riesgo. Entonces decidió tragarse a Metis, que era su pareja, embarazada, ya que se enteró que ésta se encontraba esperando un hijo suyo, el cual se suponía que tenía que ser varón y que estaba destinado a ser más grande que él. Entonces procedió a semejante acto para evitarlo. Sin embargo, muchachos, Metis era inmortal y no murió, sino que permaneció dentro del estómago de Zeus, donde finalmente dio a luz a la gran Atenea. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que con el tiempo Metis se desvaneció y quedó en pensamientos puros, convirtiéndose en una molesta voz interior en la mente de Zeus. Atenea, por su parte, creció dentro del cuerpo de su propio padre y cuando creció buscó la manera de salir. Fue entonces que empezó a molestar a su padre, que empezó a patear, a gritar en su cráneo. Todo esto le provocó a Zeus un inmenso dolor de cabeza que ya era insoportable. Entonces le pide a Festo
que le abra la cabeza para ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces Hefesto le hace un agujero en medio de los ojos y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que de ese lugar sale Atenea. Lo extraño es que Atenea sale ya crecida, sale ya armada, lista para la batalla, sosteniendo una lanza y un escudo. Y Zeus, a pesar de todo, la aceptó y le dio la bienvenida, la aceptó dentro del seno de su familia y no le quedó al resto de los dioses más que aceptar a la grandísima Atenea. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Nace de la cabeza del cerebro de Dios. Hija de Dios, nacida del cerebro de Dios. Y bueno, esto es sumamente interesante y por eso obviamente está relacionada con la inteligencia, ¿verdad? Entonces, si cuenta la historia que nace de la cabeza del dios Zeus, que era el dios supremo, ¿qué se puede esperar que nazca de la cabeza de Dios? Pues de la cabeza de Dios, muchachos, solamente pueden hacer la verdad, ya que de un Dios solo puede existir la pura verdad, ¿ok? La verdad surge de la mente divina y Palas Atenea es el complemento divino o llama gemela del Espíritu Santo cósmico. A Palas Atenea se le atribuye traer el olivo a la tierra y su animal de poder es el búho o la lechuza. Ya ven que el búho o la lechuza está muy relacionado con la inteligencia, con la sabiduría. Y bueno, uno de sus dichos o de sus eslogans favoritos es: el sufrimiento no es la verdad se manifiesta por encima de todo. Pues digna representante del femenino, digna guerrera táctica y estratégica, es maravillosa esta energía de Palas Atenea y cuando una persona astrológicamente está influenciada por esta energía, hablamos de una inteligencia superior. Comúnmente le atribuimos a Mercurio ser el planeta de la comunicación y la inteligencia, pero cuando hablamos de Palas Atenea, muchachos, hablamos de una inteligencia superior. Por lo tanto, su influencia realiza o provoca personas altamente capacitadas para la estrategia. Bueno, esto se pone muy interesante. Vamos a continuar averiguando muchísimo más de esta energía, pero ahora desde el punto de vista astrológico, muchachos.